Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, el cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Recomendación: ver el video tutorial hasta el final. En este video tutorial vamos a utilizar un método diferente que los anteriores, eh, pero vamos a utilizar también lo que es una SIM card bloqueada con un código PIN. Vamos a utilizar esa SIM card con un código PIN bloqueada para poder entrar al dispositivo. Pero digamos, si no sabes cómo bloquear una SIM card con un código PIN, en la descripción del video y en los comentarios tenemos método para poderlo hacer. Al final del video también te vamos a explicar de cómo corregir algunos errores que nos quedan cuando nuestro dispositivo está totalmente bloqueado, desbloqueado. Cuando lo recuperemos nos quedan a veces con algunos errores, y al final del video te explico cómo corregirlo. Ahora vamos a entrar lo que es a llamada de emergencia. Seleccionamos llamada de emergencia. Vamos a entrar a llamada de emergencia, vamos a escribir 911. Yo aquí en este dispositivo voy a introducir dos SIM card, una SIM card bloqueada y una que no está bloqueada, para que se pueda activar lo que es la ubicación rápidamente. Vamos a darle clic a la ubicación. Luego que ya se ha activado la ubicación y nos ha llevado a Google Maps, vamos a retirar la SIM card. Tiramos la SIM card. Ahora le vamos a dar aquí donde dice saltar. Le damos en saltar. Vamos a seleccionar una de estas ubicaciones que nos aparece aquí para que nos salga la opción de compartir. Luego de haber hecho eso, vamos a seleccionar ahora lo que es mensaje. Le damos en nuevo. Y luego vamos a escribir cualquier número de teléfono. Le damos clic a ese número de teléfono. Vamos a borrar la opción de compartir. Ahora vamos a escribir aquí www.youtube.com. Le damos en búsqueda. Le vamos a dar aquí en cargar. Le vamos a dar clic para que nos lleve a la aplicación. Le damos ahora aquí a la bolita, configuración, información o acerca de. Le damos aquí en política y privacidad y nos llevaría a lo que es a Google Chrome. Le damos usar sin cuenta de Google. Ahora le damos clic aquí y vamos a escribir nuestra página oficial, que se llama Davicel. Así como aparece en pantalla, escribirlo tal cual sin equivocarse, para que le damos en búsqueda y te va a salir la página que se llama Android TV. Pueden ver que va a aparecer la página. Le damos a dar clic y nos llevaría a la página principal. Le vamos a dar clic aquí, le vamos a bajar y vamos a darle aquí donde dice ver más. Vamos a dar aquí donde dice ver más. Vamos a darle nuevamente hasta encontrar la entrada que dice apps Davicel. Vamos a encontrar esta entrada. Le damos clic. Le damos ahora aquí a la X. Luego vamos a buscar a las últimas opciones. Vamos a buscar esta aplicación. Ya le voy a mostrar. Vamos a mostrarle la aplicación que vamos a utilizar en este video tutorial. Quieren que hay dos opciones. Vamos a seleccionar esta opción que dice acceso directo apps. Vamos a dar clic. Ya. Le vamos a dar ahora en saltar. Estando aquí vamos a escribir Activity Launcher, va a aparecer aquí. Ahora le vamos a dar en instalar Activity Launcher. Esperamos unos segundos hasta que se active por completo. Dale, vamos a dar en abrir. Dicho eso, vamos a darle a la lupita y que escribimos W y Z. Le damos clic a la configuración de Android. Ahora le damos aquí donde dice de Ferret Trampoline. Esa es la que le vamos a dar, donde no tiene la tuerquita. De Ferret Trampoline, vamos a darle clic. Ahora aquí le vamos a dar donde dice empezar. Esperamos a darle aquí en saltar una red.
Le vamos a dar aquí, le dice siguiente, le damos siguiente, le decimos aquí no tienes cable, le damos copiar sin cable ahora, le damos en siguiente, vamos a dejarlo, usar sin una cuenta de Google. Ahora te va a aparecer esto, le vas a dar siguiente, le vas a dar siguiente, y aquí vamos a buscar otro dispositivo que esté totalmente bloqueado y que no tenga una cuenta de Google. Ya, vamos a buscar otro dispositivo que tenga este dispositivo tiene que tener primero que todo una cuenta de Gmail agregada y también que tenga un bloqueo de pantalla. Pueden ver, tiene un bloqueo de pantalla. Dicho eso, nos vamos a ir lo que es ajuste, y aquí en ajuste vamos a buscar Google, esta opción que dice Google. Luego le vamos a dar aquí donde dice todos los dispositivos, todos los servicios, perdón, y vamos a buscar la opción de configuración y de configurar un dispositivo cercano. Esta es la opción que vamos a utilizar, configurar un dispositivo cercano. Le damos ahora en comenzar, a darle clic aquí y se van a enlazar los dos teléfonos. Enlazar, le damos a dar siguiente, le damos ahora donde dice copiar, vamos a agregar nuestro bloqueo de pantalla, ya podemos retirarlo, y ahora se van a sincronizar los dos dispositivos, van a sincronizar. Luego de haber hecho eso, vamos a esperar unos segundos. Aquí ya se va a copiar, ya se está copiando la información. Esperamos unos segundos. Listo. Ahora, dicho eso, le vamos a dar a donde dice no copiar, no copiar. Listo. Ahora lo que vamos a darle siguiente, y aquí va a mostrar lo que es la cuenta de Gmail agregada y nos va a llevar lo que es a Google. Ahora, estando aquí, vamos a reiniciar el dispositivo, lo reiniciamos, esperamos ahora unos segundos hasta que reinicie nuestro dispositivo por completo. Bueno, nuevamente nos conectamos lo que es a la red de Wi-Fi. Vamos a darle clic aquí a la flechita para poderlo configurar. También recomendación ver el video tutorial hasta el final para mostrarle y explicarle cómo vamos a corregir algunos errores. Cuando ya tengamos nuestro dispositivo totalmente listo para poderlo usar, nos quedan algunos errores y eso lo vamos a corregir al final del video para que no te quede pegado, no te quede bloqueado, te pone demasiado lento cuando el dispositivo hacemos todo este proceso. Ahora aquí te va a salir que la cuenta fue agregada. Cuando te salga que la cuenta fue agregada, esperar unos segundos. Ahora le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Como pueden ver, ya se nos habilitaron estas opciones. Aquí la cuenta fue añadida, le damos en siguiente, esperamos unos segundos y aquí nos llevaría lo que es a los servicios de Google. Le damos en aceptar, le damos ahora en saltar, le damos aquí ubicación, vamos a darle permitir, le damos aquí donde dice salir y recibir recordatorio. Aquí en algunos de los casos a veces se suele llevar no a inicio. Le damos clic a la flechita, le damos ahora aquí en saltar, le damos aquí en clásico. Aquí en algunos de los casos, como estábamos diciendo, nos suele llevar inicio. Si no llevas a inicio, lo que tenemos que hacer es volver a hacer el mismo proceso. Demarcamos todas estas opciones para hacer el proceso más rápido. Marcamos todo, le damos aquí en instalar, ahora le damos clic aquí, le vamos a dar aquí en el centro. Si se nos devuelve a inicio, entonces hacemos el mismo proceso, hacemos la misma configuración. Como pueden ver, se nos devolvió a inicio, entonces hacemos la misma configuración, la misma, y esta vez sí nos va a dar acceso. Bueno, lo volví a configurar nuevamente, estoy en el mismo punto y esta vez van a ver que sí nos va a dar acceso a inicio. Y entonces, ¿cómo vamos a corregir esos errores? Le damos clic. Vamos a darle clic aquí en el centro para que nos deje configurarlo más rápido. Listo. ¿Cómo corregimos esos errores? Pues bueno,
Lo que vamos a hacer para corregir esos errores, vamos a irnos a lo que es ajuste. Luego nos vamos aquí donde dice acerca del teléfono. Luego nos vamos a las últimas opciones y le vamos a dar donde dice restablecimiento de fábrica. Le damos a eliminar todo y le damos en restablecer de fábrica para que nos quede libre de errores. Un dispositivo nuevo sin que se quede trabado. Ya sabes, si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y deja un buen comentario.